Teotihuacán fue una enorme planta de energía electromagnética. ¿Habías escuchado algo al respecto de Teotihuacán? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la mica en Teotihuacán, sobre todo en el basamento de la Zacuali Tonatiuh o el basamento del Sol, más popularmente conocido. Y esto ha llevado a muchos especialistas a investigar e indagar si en algún momento funcionó como una enorme planta electromagnética. Y bueno, aquí te voy a compartir en este video ciertos elementos que han llevado a considerar esto por parte de los especialistas, científicos, arqueólogos, en fin, que se dedican a la ciencia y a la materia de este tipo de investigaciones y sobre todo de lugares arqueológicos de nuestro México. Sabemos que Teotihuacán tiene muchísimos misterios que todavía, bueno, no se han resuelto muchos de ellos, o diríamos que casi nada, porque bueno, todos son supuestos conclusiones o análisis, ¿verdad? Y bueno, aquí te traigo este video. Recuerda apoyarme con tu suscripción, por favor. Y si sería mucho pedir compartir este video, sería genial. Apóyame dando like y sobre todo comentando, porque yo sé que Teotihuacán es súper famoso, la verdad, de uno de los parques arqueológicos más famosos que tenemos en nuestro México. Y sé que muchos sabemos algo al respecto y tenemos información, entonces sí, me encantaría que interactuaras y comentaras qué es lo que sabes tú al respecto. Y vamos a empezar hablando sobre la mica. De hecho, toda la investigación la hice basado en este elemento de la mica porque fue encontrada en dos áreas de lo que sería la ciudad de Teotihuacán y también en el basamento de la Zacuali Tonatiuh o, bueno, todos la conocen más como la pirámide del Sol. Entonces, esa mica la encontraron tanto en el suelo de este basamento como también en lo que sería el quinto cuerpo del basamento del Sol, e incluso en los túneles encontraron mica también, lo que sería, estaba recubierto el túnel de esa mica, y muchos elementos que encontraron en dos áreas, como les comento, de la ciudad de Teotihuacán, como piezas con figuras geométricas. Entonces la mica era un elemento muy valioso y muy importante para los teotihuacanos. Y bueno, vamos a hablar primero qué era la mica, qué es la mica, para empezarnos a dar una idea de cómo es que las propiedades de esta mica pues llevaron a entender a muchos especialistas el por qué era muy importante para los teotihuacanos y cuál era la función, ¿no? Porque realmente esto es lo que intriga, ¿no? Por las propiedades que tiene la mica. De entrada, la mica son minerales que se encuentran dentro de un grupo numeroso de hierro, calcio, alumina, magnesio, minerales alcalinos, y físicamente las encuentras como unas láminas delgadas, flexibles e incluso muy brillantes. Pueden variar en su color, pueden ser tanto transparentes, de pronto como un color tipo como el oro incluso, y las vas a encontrar en diferentes rocas como las ígneas, las rocas metamórficas, el granito y el esquisto también. Y bueno, como muchos minerales, también hay diferentes variedades. Hay unas que le llaman biotita, lepidolita y muscovita. La mica también figura en los minerales más abundantes de la naturaleza, y para poder más bien tomar la mica tienes que hacer voladuras de rocas para poder extraer la mica en el estado bruto. Y se utiliza la mica en diferentes productos como los paneles de yeso, en pintura, en cosméticos, para producir brillo o escarcha también, en automóviles, en electrónica, y sobre todo muy revelador aquí, la utilizan bastante para la electrónica, la tecnología, por sus propiedades, que son unos minerales que ayudan mucho a que son químicamente aislantes. De hecho, así la utilizan como un aislante térmico, y lo utilizan en componentes
componentes electrónicos, incluso como escudos de radiación en vehículos espaciales. Hoy en día sabemos para qué es la mica, para qué la podemos utilizar, incluso la utilizamos, como le digo, en estos productos, pero es increíble cómo los teotihuacanos sabían de sus propiedades y lo utilizaban. Se supone que no sabían sobre radiación o este tipo de energía, ¿no? Tenemos entendido, pero de acuerdo a cómo la encontraron en lo que sería Teotihuacán y en los basamentos, nos lleva a considerar que realmente sí sabían su función, porque estaba en lugares muy estratégicos. Aquí es cuando entra el grupo Viking, que fue un grupo, una asociación de arqueólogos que hizo una investigación en Teotihuacán. Encontró bajo los basamentos de Teotihuacán extractos de grandes capas de mica y también en las paredes y en la cima de la Zacualitonat. A su vez también hay un templo, de hecho muy grande, que incluso fue llamado el Templo de la Mica, precisamente por tener bajo el suelo del templo dos grandes capas de 30 metros de esta mica. Es muy interesante porque se sabe que no lo utilizaban como decoración o para ornamentar. Es de ahí que se entiende que sí conocían muy bien su función. Entonces, cuando este grupo empieza a investigar de dónde provenía la mica, pues dieron con una distancia de 3.200 kilómetros, específicamente en Brasil. Y esto es lo que a todos les sorprendió bastante, porque estamos hablando que es una distancia muy larga para trasladar este tipo de planchas de mica, grandes también de 30 metros, y aunque sean flexibles o fácil de manipular, de mover, no dejan de ser delicadas, no dejan de ser frágiles, y es un traslado muy largo, además de que evidentemente tuvo que haber sido a pie, ¿no? Porque no, por lo menos hasta ahorita no nos hemos enterado de que tenían otro tipo de transporte más novedoso como los que tenemos el día de hoy. Entonces aquí eso es lo más sorprendente, porque ellos tuvieron que caminar 3.200 kilómetros por estos paneles de mica. Realmente ahí es donde vemos la importancia que le estaban dando los teotihuacanos a estos paneles, porque de ahí entendemos que no era para decorar ni ornamentar para nada. O sea, no vemos a los teotihuacanos como que no tenemos nada que hacer, vamos a ir nada más por mica, sí, hacemos todo esto. Realmente eran personas muy intelectuales y lo vemos en toda la ciudad y la estructura, y es donde les comento que los especialistas al día de hoy todavía no pueden rescatar o entender totalmente para qué lo estaban usando, pero por sentido común lo entendemos muy bien, ¿cierto? Otro dato que también es importante resaltar es que el 90% de la mica en Teotihuacán fue encontrada tanto al sur en un complejo que le llaman Palaciego de Xaya, y al norte también de lo que es el basamento del Sol. Y estos dos lugares arquitectónicamente se les considera que son de los de la élite o de los gobernantes. Entonces vemos que había ahí mucha mica, pero que se entiende que era manipulada o usada nada más por este tipo de jerarquías, de rangos jerárquicos de Teotihuacán. Y también es importante aclarar que al parecer no era como un acaparamiento del material en un aspecto económico, sino más que nada como un atesoramiento, y que tenía, era muy importante y simbólicamente muy apreciable para los teotihuacanos. La arqueóloga Linda Manzanilla hizo diferentes excavaciones en Teotihuacán y encontró también diferentes micas con figuras geométricas en la Plaza 5 de Xaya, que era una plaza dedicada al trabajo artesanal, en donde también se hallaron diferentes áreas de trabajo de la mica. No podemos también olvidar que se encontraron entradas secretas y pasadillos subterráneos, que esto de hecho sucedió en el 2003 cuando una tormenta hizo un agujero en el templo de Quetzalcóatl, y se tiene entendido que fue de casi 1 metro de ancho aproximadamente. Se
hundió literalmente la tierra tal cual. Sabemos que desde ese momento los arqueólogos se han dedicado a excavar, han estado hasta el día de hoy investigando arduamente, han descubierto diferentes entradas, entre ellos un corredor de más de 100 metros de largo, el cual se dice que estaba totalmente sellado desde hace más de 2000 años y que de hecho, que sorprende también, es que para poder acceder a este corredor se tenían que bajar 18 metros de profundidad. Fue en el 2009 cuando un grupo de expertos empleó tecnología para poder acceder a esta parte del túnel. Y bueno, gracias a esta tecnología se encontró otro templo bajo el Templo del Sol, el cual había sido saqueado en la época de los 90 por otros arqueólogos. Se dice que no se encontró ninguna tumba allí, entonces por el cual se considera que no fue un lugar funerario. Sin embargo, sí que se encontraron diferentes hallazgos como estatuas de jaguares, también estatuas de jade, bolas de goma, huesos adornados, en fin, fueron alrededor de más de 100,000 artefactos los que encontraron. Sin embargo, lo sorprendente es que encontraron mercurio y pirita en este lugar, y estos minerales los colocaron los teotihuacanos a mano en lo que sería en la piedra, o sea, los incrustaron. Medían alrededor de 4 a 12 centímetros de diámetro y los adornaron en toda el área. Los expertos aún no comprenden cuál era el objetivo de estos adornos de este tipo de material, pero aseguran que el mercurio y la pirita estaban asociados con rituales sobrenaturales. Se considera que la pirita pudo haberse utilizado como iluminación porque tiende a brillar como oro. Y claro, también mencionan que les sorprende cómo trabajaron muy bien el mercurio, que es uno de los elementos, de los primeros conductores de energía. Además, la pirita se utiliza para generar fuego, es inflamable de hecho, y al parecer este hallazgo se ha minimizado mucho por pensar que simplemente se trata de un ritual normal. Sin embargo, en el año 2007, un diario británico informó sobre estos hallazgos de ríos de mercurio, el cual sorprendió bastante porque cómo fue que los teotihuacanos se arriesgaron a usar un material tan tóxico. Hasta la fecha, la versión más aceptada es que calentaban el cinabrio, el cual era un pigmento color rojo, y este proceso generaba mineral de mercurio, el cual es altamente tóxico. Y se entiende que en un lugar donde encuentras este tipo de minerales, entonces lo común es que haya otro que lo contenga, o al menos es como se considera que es como trabajan las plantas nucleares actuales. Y bueno, así fue como se encontró en esta ciudad de miles de años esos elementos. Las excavaciones revelaron la presencia de mica, que es un material utilizado en la electrónica como un aislante térmico de gran potencia. Existen muchas pruebas que en el basamento del Sol, en la cima de este, estaba recubierto totalmente de mica de una manera granulada y aproximadamente tenía 1 metro de espesor, aunque por desgracia se dice que los arqueólogos que exploraron esta zona en el siglo XX por ahí vendieron esta mica. Y los expertos sugieren que probablemente esta mica se pudo haber utilizado como una especie de receptor para las radiaciones celestes. Mientras esta energía se capturaba por la parte superior del basamento del Sol, la enviaba a una cueva con forma de serpiente gracias a su forma geométrica, y que esta energía la utilizaban los humanos en cualquier época del año, concentrándose especialmente en los ciclos solares, lunares y estelares. Además, algo que se tiene que considerar bastante fue la destrucción o el final de Teotihuacán. Se sabe que fue una ciudad muy próspera y muy influyente y albergó más de 200,000 habitantes, pero también se sabe que fue destruida por un gran incendio y que dejó huella por toda la zona. Los teóricos sugieren que este desastre se desarrolló debido a la planta de energía electromagnética, así como hemos visto muchos accidentes en la época moderna que han generado una gran explosión.
porque no hay otra manera como explicar cómo de otra manera se pudo haber creado un incendio tan grande dentro del seno de la ciudad. Los historiadores ortodoxos aseguran que probablemente hubo una rebelión en el imperio y eso fue lo que ocasionó esta caída inminente, hasta que fueron los mexicas años después que encontraron la ciudad, que ellos mismos mencionaron en algún momento que estaba quemada. Muchas gracias por ver este video, espero que la información haya sido intrigante para ti y muy interesante también. Recuerda comentar, darle like a este video y sobre todo suscribirte a mi canal.